Hola, mi nombre es Laura Piñeros. Mi nombre es Laura Lazo. Mi nombre es Paula Pinto. Mi nombre es Paola Bayona y somos el grupo 12. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y es el que habla el señor Bruno Kaysen en la conferencia. Él en la conferencia toma dos posturas, pero no necesariamente son opuestas. Habla sobre Logier y Semper. Entonces, Logier nos habla más sobre la técnica y cómo ésta se ve influenciada en el origen de la arquitectura. Por otro lado, Semper nos habla de la técnica, la estética y el recubrimiento. Y nos da un ejemplo muy interesante sobre el cuerpo humano y cómo no solamente es necesario la estructura, los sistemas, sino como también es importante la piel en el sentido tanto estético como funcional. Bueno, pues no sé, a pesar de que no son posturas contrarias, o sea, que son como muy separadas entre ellas, pues yo no estoy inclinada a una o a la otra. Me parece que ambos tienen razón, porque Logier dice que es el revestimiento o los detalles, los adornos, la ornamentación, es algo que es un capricho del hombre y en algunos contextos tiene sentido, porque a veces el arquitecto lo que hace es como, hacer una casa dependiendo de sus gustos, de cómo él quiere, sí, como organizarla, cómo quiere que la vean las demás. A veces es una cosa como de orgullo para que la gente vea que tiene más que los demás, entonces sí se puede decir que es un capricho del hombre. Pero Semper también tiene razón en el aspecto que dice que el revestimiento es importante porque es, digamos, una cuestión de identidad. Es algo que él dice que es importante, no es solamente como el capricho, sino que también es una cuestión de que le da como una comodidad a las personas, como un sentido de pertenencia en ese lugar. Pues si nos referenciamos en el origen, sí podríamos llegar a pensar que la estructura es la base. Y en ese caso, pues Logier tendría como un punto a su favor en cuanto a su teoría de que la estructura es lo esencial. ¿Por qué lo dices? Pues básicamente porque en el inicio el hombre veía la arquitectura o la construcción como su refugio. Básicamente era por necesidad. O sea, él no estaba pensando en que el vecino me iba a ver la casa más bonita o que necesitaba un espacio mucho más amplio, que quería esto de tal color o de tal otro, que necesitaba esta ventana de esta forma. Él lo único que buscaba era protección. Por ese sentido, pues creería que Logier tiene cierta razón en cuanto al origen. Pero digamos, Logier ahí habla en la lectura que tomamos la otra vez sobre un revestimiento, ¿no? Que él colocaba las hojas y todo eso. No sé. Pero eso es básico de la más necesidad, de necesidad. no por capricho o por ornamentar el lugar. Pero es que, digamos, viéndolo desde el origen, el revestimiento también tenía como su importancia, porque, digamos, si uno se va a las culturas no occidentales, culturas precolombinas, la casa del jefe de la tribu, sí, siempre es como la más grande, la que más, no sé, pieles tiene, la que más, sí, como que se diferencia a las demás. Digamos que ahí yo quisiera hablar y citar a Roland Barthes, que él dice que todo uso, toda función se transforma en signo en el momento en que se adquiere carácter social, lo que equivale a afirmar que toda forma de expresión espacial ha de contener los códigos necesarios para que pueda ser leída, interpretada y utilizada por sus posibles usuarios. Entonces aquí como que, según lo que tú dices, digamos de manera cultural, detrás de toda arquitectura hay una esencia y viene, digamos, de diferentes culturas, no solo basados como en lo técnico, en lo estético, ni en lo económico, sino más basado como en las personas que habitan ese lugar y cómo, digamos, el arquitecto no solo tiene que ser como ese ente portador de ese edificio, sino además como es un ente social habitando ese edificio. Para concluir, las dos posturas tienen como razón en ciertos aspectos, ¿no? Y no solo hay que verlas como desde el origen, sino en lo que vemos hoy en día y más porque la conferencia nos habla un poco de algo más moderno. Entonces, digamos que varios puntos tienen razón en la técnica, en el revestimiento, en lo que son las personas y en lo que el espacio funciona para ellas.